suscribe el contrato, ¿no? Se realiza mediante partidas específicas con metrados específicos también, ¿no? Los cuales, entonces, en este ámbito, en cuanto a las partidas, ¿no? Ya son de conocimiento por parte del contratista ejecutor, ¿no? Y también por parte de la entidad. Entonces, en base a esas partidas de ejecución existen un cronograma de ejecución de obra, ¿no? Y así como hay un cronograma de ejecución de obra, también existe una ruta crítica de la ejecución de obra. Entonces, si hay alguna afectación a la ruta crítica de la obra, entonces, por alguna necesidad que surja durante el procedimiento de ejecución, esto va a dar origen a una prestación adicional de obra, ¿no? Eh, Pongamos un ejemplo, ¿no? Yo he suscrito contrato con la entidad, con una entidad X, ¿no? Para construir una unidad productiva, ¿no? En este caso puede ser construcción de 2 aulas, ¿no? En un pueblito X. Entonces, mi contrato me dice, la finalidad de mi contrato, ¿cuál es? La finalidad o la meta prevista en mi contrato es la construcción de 2 aulas, ¿no? Entonces, suscribimos el contrato y estamos ejecutando ya la obra, ¿no? Ya estamos por terminar la obra y nos damos cuenta de que en el lugar no hay acceso a agua, ¿no? No hay acceso, o sea, no cuenta con servicio básico la institución educativa, no llega el agua, ¿no? Y para poder traer agua ahí a la institución educativa tengo que jalar 300 metros de tuberías, ¿no? Muy aparte tengo que comprar una bomba, tengo que instalar pues la bomba, ¿no? Y tengo que acondicionar el terreno de acuerdo a lo que está, ¿no? ¿No? Sin embargo, en el expediente técnico me decía, se construye, estaban consideradas las partidas para las construcciones de las 2 aulas, la construcción de un tanque elevado, ¿no? De un tanque de cisterna también, ¿no? Y de servicios higiénicos, ¿no? Entonces, yo construí todo y ya en la etapa final me di cuenta de que no hay agua en la zona. ¿Qué hago? Converso con el supervisor, ¿no? Y le digo, pues hay que hacer un adicional de obra, ¿no? Hay que, el adicional de obra que me diga para poder captar agua de 300 metros más abajo, ¿no? Entonces, captamos agua, 300 metros de tubería, más la adquisición de la bomba, ya nos sale un expediente adicional, ¿no? ¿Sería correcto hacer eso? Si partimos de este concepto que nos dice el marco normativo. ¿Sería correcto que se genere un adicional por el tema del agua? De repente algunos de ustedes dirán, ¿no? Pero la funcionalidad de la obra es que se entregue en funcionamiento, pero ¿cómo vamos a entregar un servicio higiénico sin agua, ¿no? ¿Cómo vamos a entregar una institución educativa sin agua? ¿Dónde van a utilizar los alumnos, los estudiantes, los docentes, ¿no? ¿Sería correcto? Leamos una vez más qué nos dice el concepto del marco normativo de prestación adicional de obra. Nos dice que es aquella no considerada en el expediente técnico de obra ni en el contrato original, cuya realización resulta indispensable y o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar al presupuesto adicional, ¿no? Entonces, ¿cuál era la meta prevista en el contrato de la obra? En el contrato de la obra, la meta prevista era la construcción de los 2 módulos, ¿no? De las 2 aulas, ¿no? Pero no me hablaba nada, ¿no? Del otro, ¿no? Entonces, eh, no tendría que entrar a tallar la funcionalidad del agua, ¿no? La funcionalidad de la infraestructura. Entonces, no estaríamos bajo un adicional de obra, ¿no?
No podría procederse con generar una prestación adicional de obra por ese concepto, ¿no? Si el marco normativo es claro, nos dice que no podemos efectuar de esa forma, ¿no? Entonces, hay otras soluciones que se le puede dar, sí, ¿no? Pero no se generaría de una adicional de obra, ¿no? Muy aparte que de repente no se hizo el informe de compatibilidad del expediente técnico con el campo, ¿no? Porque se debió de informar en su momento, ¿no? Muy aparte de que se ha tenido que hacer las consultas correspondientes durante el procedimiento de selección también, ¿no? Sobre esta carencia en el expediente técnico, ¿no? Entonces, quizá la entidad podría realizar un proyecto complementario para poder finalizar esa obra, o de repente un plan de actividad, ¿no? Para ejecutarlo a través de gastos corrientes y no por gastos de inversión, ¿no? Entonces podrían darle esa solución a la problemática de ese momento, pero no podríamos recaer en el error de generar un adicional de obra por este motivo, ¿no? Entonces, hay que tener en claro el concepto de cuándo generamos un adicional de obra, porque hasta hoy en día se siguen teniendo errores, ¿no? Por parte de los funcionarios también de las entidades, los cuales tienen una mala interpretación en cuanto al proyecto, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso también. Existen prestaciones adicionales de supervisión de obra también, ¿no? Nos dice que aquella no considerada en el contrato original que resulta indispensable y o necesaria para dar cumplimiento a la finalidad de la contratación, que puede prevenir de deficiencias o omisiones en los términos de referencia de supervisión de obra, ¿no? Pueden haber, porque la tipología de la contratación y del procedimiento de selección de una supervisión de obra es de la tipología de sistema diferente al del procedimiento de selección de los contratistas ejecutores. Entonces, en ese sistema pueden haber deficiencias o omisiones que se han cometido de repente por el área usuaria o por el órgano encargado de las contrataciones, los cuales pueden ser corregidos también con prestaciones adicionales y estos pueden incurrir en la modificación de las adendas de contrato, ¿no? También nos dice que por variaciones en el plazo de obra o en el ritmo de trabajo de obra distintas a las prestaciones adicionales de obra, ¿no? Por ejemplo, en las variaciones del plazo de obra o por el ritmo de trabajo de obra, vemos un claro ejemplo el año pasado por el surgimiento de la emergencia sanitaria, ¿no? El 12 sacó la directiva 005, ¿no? Para las prestaciones excepcionales, ampliaciones de plazo excepcionales de obra, ¿no? Dentro de estas ampliaciones de plazos excepcionales de obra, eh, de cierto modo se vio la afectación del rendimiento de los trabajadores debido a que tuvo que cambiarse, ¿no? El análisis de precios unitarios tuvo que verse modificado debido al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, ¿no? De repente en el expediente técnico me decía un rendimiento de este, de 4 metros cúbicos por día para la excavación de una zanja, ¿no? En un ejemplo, ¿no? Pero para ya por efectos de pandemia, por el COVID-19, ¿no? Tuve que reducir mi cuadrilla y el rendimiento también tuvo que verse afectado en este sentido, ¿no? Entonces, al verse afectado el rendimiento, disminuyó, ¿no? Y esto hizo que mi rendimiento sea mucho menos, ¿no? Digamos, ya no 4, sino se redució a la mitad. 2 metros cúbicos por día de excavación de zanja. Entonces, esos son las consecuencias que trajo el COVID-19 y por ese motivo se consideró, ¿no? Las ampliaciones de plazos excepcionales de obra. Entonces, previa sustentación se generó una modificación al contrato, ¿no? De estas ampliaciones excepcionales de obra, ¿no? En el cual también tuvo que generarle al supervisor de obra, ya que es el profesional correspondiente que tiene que estar de inicio a fin durante la ejecución de la obra.
Entonces, por correspondiente, el supervisor de obra también tuvo que asumir esta ampliación de plazo, ¿no? A eso es lo que se me refiere. Bien, veamos ahora sobre la formulación de prestaciones adicionales de obra. En contratos de obra nos dice, al formular los presupuestos adicionales de obra, tenemos que considerar lo siguiente, ¿no? Ya sea si en precios unitarios o en suma alzada, ¿no? Porque los adicionales de obra se pueden generar en precios unitarios y en obras a suma alzada. Entonces, en esos dos tipologías de sistemas de contratación, ¿no? Se generar las prestaciones adicionales de obra, ¿no? Entonces, tiene que ver los precios del contrato o precios pactados, ¿no? Los gastos fijos variables, los propios del adicional, ¿no? Claro está. Las utilidades de presupuesto ofertado y los índices generales a las ventas. Entonces, los precios de contrato o precios pactados son los precios que van a verse reflejados en el adicional de obra, ¿no? Es decir, si en el expediente técnico habían partidas de columnas, concreto en columnas de 20 por 30, ¿no? Y en el adicional de obra, digamos, yo voy a tener que utilizar también esa partida, concreto en columna de 20 por 30. Tengo que utilizar el mismo precio que me decía el expediente técnico, o el mismo precio, perdón, el mismo precio que me decía el contrato, ¿no? También tengo que ponerlo en el adicional de obra, ¿no? O en su defecto también si se ha realizado una pactación de precios, tiene que estar esa acta de pactación de precios en el adicional de obra, el cual me va a sustentar el costo unitario de esa partida, ¿no? En los gastos generales fijos y variables son propios mediante del adicional. Entonces, estos gastos generales eh, eh, con su propia fórmula polinómica de obra. Entonces, ojo con eso, hay que tener cuidado, ¿no? No podemos utilizar los mismos cálculos que en el expediente del contrato original de obra, ¿no? Salvo lo que nos dice aquí, ¿no? Las utilidades sí son del presupuesto ofertado. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Para no caer en errores. También muchas veces las prestaciones adicionales nos generan demanda de mayor plazo, ¿no? Para su ejecución, ¿no? Y por ende, también los adicionales vienen amarrados muchas veces con las ampliaciones de plazo, ¿no? Ahora, muchas veces también se ha visto el caso en el que los contratistas de obra renuncian a sus gastos generales, ¿no? Cuando se trata de formulaciones de prestaciones adicionales, hacen su renuncia a los gastos generales, los cuales
quiere decir que no van a solicitar el cobro de sus gastos generales, ¿no? Entonces son de repente acuerdos internos que tienen, ¿no? Entre contratista y entidad, ¿no? El supervisor también y llegan a ese acuerdo, ¿no? Para que, en buenos términos, claro está, para que proceda de esa forma, ¿no? Pero de lo contrario, al generar una prestación adicional, es todo el derecho del contratista solicitar sus gastos generales, ¿no? Bien, entonces, continuando sobre los adicionales de obras, existen topes, ¿no? Para los procedimientos que se va a seguir o los lineamientos que tenemos que seguir en cuanto a los adicionales de obra. Tenemos adicionales de obras menores o iguales al 15%, ¿no? Cuando son adicionales menores o iguales al 15%, tenemos que seguir este procedimiento. Me dice que tiene que ser previa sustentación por la entidad, ¿no? La entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales de obra hasta el 15% del monto del contrato de obra, restándole los presupuestos deductivos vinculados, ¿no? Esto quiere decir que para la sustentación, ¿no? La entidad va a aprobar, ¿no? Esta, esta ejecución del adicional de obra, ¿no? Tiene que haber todo un expediente de cálculo y de sustento sobre el adicional de obra, ¿no? Para que la entidad apruebe mediante acto resolutivo, ¿no? Previamente también haciendo la consulta al área de presupuesto, si es que hay la disponibilidad presupuestal para poder ejecutar eh, este adicional de obra, ¿no? Muchas veces en este trámite que generan las entidades se demora, ¿no? Mucho tiempo, causando también daños imprevistos al elemento físico de las obras, ¿no? Eh, Esto es lo que nos quiere decir los procedimientos, ¿no? Que se tiene que respetar, ¿no? Porque el marco normativo lo demanda de esa forma, ¿no? Y no podemos saltearnos los pasos, ¿no? Entonces, hay que respetar cada procedimiento que nos dice, ¿no? El marco normativo. Entonces, también cuando hay adicionales de obras, también puede generarse deductivos de obras, ¿no? Vinculados, es decir, si yo dejo de realizar o voy a dejar de ejecutar una partida determinada porque no es de necesidad técnica en la obra, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, que cuando yo deduzco una partida es porque ya no es de necesidad técnica en la obra, ¿no? Y muchas veces esta deducción van amarradas a los adicionales de obra, ¿no? Eso voy a dejar de hacer un elemento para construir un nuevo elemento, el cual lo va a reemplazar, ¿no? A eso lo llamamos deductivos adicionales, deductivos vinculantes de obra, ¿no? Yo puedo construir una columna cuadrada, ¿no? Me puede decir el expediente técnico, ¿no? Pero una prestación de una, perdón, esa columna cuadrada de una dimensión determinada, ¿no? Y en la ejecución de la obra, por condiciones técnicas, yo puedo generar un adicional de obra, puede ser por el cambio del marco normativo, ¿no? Del Reglamento Nacional de Edificaciones, en el cual me recomienden utilizar ya no columnas cuadradas, sino columnas circulares. Entonces, por factores de seguridad, yo realizo mi adicional de obra, ¿no? Con una columna circular de menor dimensión, ¿no? Pero aumento las cantidades de columnas. Entonces, lo que procedo a hacer, yo deduzco las columnas cuadradas, ¿no? Los montos de las columnas cuadradas, adiciono esta deducción hacia las columnas circulares que voy a hacer y a eso lo llamamos adicional deductivo vinculante de obra, ¿no? Pero recordemos que tiene que ser la sumatoria de sus iguales, tiene que ser menores iguales al 15%, ¿no? También nos dice que pueden reducir
bienes, servicios u obras hasta el 25% del monto del contrato de obra. Entonces, los adicionales de obra también los adicionales no solamente se pueden dar en obras, sino también en bienes y servicios, ¿no? Y claro, está en obra también hasta el 25% del monto del contrato, ¿no? Entonces, yo no puedo hacer deductivos superiores al 25% del monto del contrato de obra, ¿no? Hay que tener en cuenta eso también. Pero a un tipo superior al 25%, quizás ya estaría afectando a la calidad técnica de la obra, ¿no? Y estaría poniendo por ello en riesgo a los beneficiarios, ¿no? No les estaría entregando quizá una obra de calidad, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso también en el momento en el que nos llegue quizá una auditoría, va a ser la verificación de antecedentes, ¿no? ¿Cuántos adiciones han generado, ¿no? ¿Cuántos mayores metrados de obra hemos tenido, ¿no? Esto se ve compensado también con con las reducciones o los deductivos, ¿no? Que están vinculados, ¿no? Entonces, todos estos porcentajes tienen que verse reflejados, ¿no? Dentro de un resumen también de adicionales o de mayores metrados. También nos dice que las causales de las prestaciones pueden ser por estos motivos. A ver, veamos. Nos dice la causal de deficiencia del expediente técnico, ¿no? Existen muchas veces en las que los expedientes técnicos no están muy bien elaborados, ¿no? Y por ello también no están bien revisados por los funcionarios o por los evaluadores de proyectos también, ¿no? Y surgen con diferentes deficiencias, algunas deficiencias de fondo o otras deficiencias de forma quizá en el expediente técnico, ¿no? Los cuales van a traer consecuencias en la ejecución de la obra, ¿no? Y por estas deficiencias es la que se genera los adicionales de obra, ¿no? Mayormente en el sistema suma alzada, ¿no? Porque son obras en las cuales las mediciones son mucho más accesibles, mucho más fáciles de calcular o de prever, ¿no? El presupuesto final, ¿no? Entonces ahí es cuando se generan deficiencias en el expediente técnico y por esa deficiencia se generan los adicionales de obra, ¿no? También nos dice que otra causal es situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato, ¿no? Entonces pueden haber diferentes imprevistos después de haber suscrito el contrato, ¿no? Quizá el propietario en donde se va a construir el terreno no accedió, ¿no? A la entidad a que la obra se haga en su terreno y la entidad va a tener que cambiar la ubicación, ¿no? Entonces, por este cambio de ubicación, los elementos estructurales del inmueble van a verse modificados también, entonces va a generarse un adicional de obra. Entonces es un problema que escapa netamente que escapa de las manos del contratista, ¿no? Entonces, por acuerdo de las partes también, ¿no? Se genera un adicional de obra, el cual ha sido imprevisto, ¿no? Por el contratista de obra. También que nos dice las causas no previsibles en el expediente técnico y que no son responsabilidad del contratista, ¿no? Entonces, hay diferentes motivos en los cuales el expediente técnico no nos puede determinar, ¿no? Quizá surja durante el procedimiento de ejecución de una obra algún vicio oculto, ¿no? El cual escapa de las manos también del proyectista, ¿no? Que no ha podido preverlo, ¿no? Porque si hacemos, digamos, sondeos en toda el área de construcción, ¿no? El expediente técnico costaría mucho más caro también, ¿no? Y eso demandaría mayor tiempo, ¿no? Lo que se ha hecho es simplificar también los actos de ingeniería para poder reducirlos a procedimientos representativos, los cuales faciliten en los cálculos de ingeniería, ¿no? Y en base a eso se le agregan factores de seguridad, ¿no? Pero hay casos extremos en los cuales esos factores de seguridad
no benefician, ¿no?, al diseño, ¿no?, como son los vicios ocultos, los cuales van a dar orígenes a los adicionales de obra, ¿no? Y estos, claro está, no son responsabilidad del contratista de obra. Bien, ahora existen motivos en los cuales muchas veces algunas entidades deniegan las prestaciones adicionales de obras, y esas denegaciones son porque no cumplen algunos procedimientos, ¿no?, de lo que nos demanda el marco normativo, ¿no? Entonces veamos ahora cuáles son esos procedimientos, ¿no? Nos dice, la ejecución de prestaciones adicionales solo proceden cuando, ¿no? Veamos cuándo proceden las prestaciones adicionales. Nos dice que previamente cuenta con certificación de crédito o previsión presupuestal, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque he visto casos en los cuales los contratistas de obra se adelantan a ejecutar un adicional de obra, ¿no? ¿Por qué? Porque el supervisor le dijo, bueno, ejecútalo tú nomás y yo te aseguro que te doy mi palabra que la entidad sí te va, ¿no? El contratista confiado agarra, lo ejecuta la obra adicional, ¿no? Y termina y va la entidad a querer cobrar. ¿Procederá ese cobro? ¿Procederá esa solicitud de pago por la ejecución de adicional de obra? Si la entidad no estaba enterada de nada, automáticamente la entidad te va a denegar, ¿no?, esa adicional de obra, ¿no? Porque el marco normativo es claro, nos dice que tiene que haber certificación de crédito presupuestario para poder ejecutar ese adicional de obra, ¿no? Si no tienes el crédito presupuestario, entonces la entidad no te asegura que te va a pagar de ese adicional. Entonces, si tú no tienes la seguridad de que te van a pagar ese adicional, no puedes gastar en esa ejecución, ¿no? Por lo tanto, tienes que esperar a que la entidad te notifique la certificación de crédito presupuestario, ¿no? Entonces, no vale arriesgarse mucho. Y peor aún, todavía, si has ejecutado un adicional que es mayor al 15% del monto del contrato de obra, ¿no? Entonces, ahí estás en un delito mucho peor todavía, ¿no? Entonces, ahí te cae la Contraloría, ¿no? ¿Y qué vas a decir, no? Nunca hubo opinión de la Contraloría General de la República a favor de ese adicional de obra, ¿no? No, no tuviste certificación de crédito presupuestario. ¿Qué haces ahí, no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que un requisito indispensable es tener la certificación de crédito y ejecución de los adicionales de obra. También nos dice que previamente se cuenta con la resolución aprobatoria del titular o el funcionario de la entidad a quien se delega la tal atribución, ¿no? Siguiente nivel de decisión. No, esto nos quiere decir que para el adicional de obra tiene que haber diferentes actuados, ¿no? Surgiendo desde el antecedente en la anotación del cuaderno de obra, ¿no? Una vez que se originan todos los antecedentes en el cuaderno de obra, tiene que elaborarse un expediente de adicional de obra. Ese expediente de adicional de obra va a ser comunicado a la entidad, va a ser revisado a través de los funcionarios también, ¿no? Y esta revisión, ¿no?, va a concluir con la aprobación de la entidad vía acto resolutivo por el titular de la entidad, ¿no? O también puede ser aprobado por algún funcionario a quien el titular de la entidad le haya delegado esta función, ¿no? Entonces, en este efecto, si no hay aprobación vía acto resolutivo del adicional de obra, entonces tampoco puedo ejecutar mi adicional de obra, ¿no? Entonces, son dos requisitos indispensables los cuales tengo que tener antes de ejecutar el adicional de obra. Uno, que el expediente del adicional de obra sea aprobado vía acto resolutivo, y dos, que tenga la certificación de crédito presupuestario. Una vez contenidos estos documentos, la entidad
procede a notificar al contratista y al supervisor también sobre la aprobación y la disponibilidad de crédito presupuestario, ¿no? Para que procedan con su ejecución. Entonces, la entidad, el día que lo aprueba, ¿no? Y emite su certificado de presupuesto, notifica y le dice al contratista, ya está, señor contratista, ahora sí, ejecútalo tu adicional, ¿no? Entonces el contratista lo ejecuta desde el día siguiente de la notificación, ¿no? Empieza a ejecutar de acuerdo a su cronograma, ¿no? Según su cronograma de ejecución, ¿no? De acuerdo a su presupuesto también que ha sido elaborado. Entonces hay que tener en cuenta esos aspectos, ¿no? Pero ahora, en el trámite, ¿no? Durante este periodo de aprobación del expediente del adicional de obra, muchas veces las entidades asumen mucho tiempo, ¿no? En aprobar estos adicionales. Algunos adicionales demoran, pues, 2 meses, 3 meses en aprobarse, ¿no? Casi muy difícil que los adicionales se aprueben muy rápido, ¿no? Demoran bastante tiempo en aprobarse las adicionales, cosa que eso perjudica también a las obras, ¿no? Perjudica al inmueble, perjudica también al contratista. Se ven hoy en día muchas obras que están paralizadas o con plazo suspendido también, ¿no? Por el tema de la aprobación de la adicional, ¿no? ¿Qué dicen en las actas? Dice, se suspende el plazo de ejecución de obra por motivo de em, o se suspende hasta la fecha de que la entidad emita su respuesta sobre el adicional de obra número 1, ¿no? Entonces, no hay desde esa fecha no hay nadie ya en la obra. Entonces hay que tener en cuenta eso también cuando somos funcionarios de ejercer, de gestionar todo el contrato, el cual los adicionales también son parte de la ejecución de obra, entonces también tiene que ser gestionada, ¿no? Por parte de los funcionarios para poder aprobarla o denegarla en el menor tiempo posible, ¿no? Veamos ahora qué más nos dice sobre los adicionales de obra. La necesidad de ejecutar una prestación adicional es anotada en el cuaderno de obra, ¿no? Y quien también lo verifica y responde es el supervisor o el inspector de obra, ¿no? Entonces, estos profesionales son los únicos autorizados, ¿no? En todo momento de realizar el registro, ¿no? Y la firma en el cuaderno de obra, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso también, ¿no? No puede autorizar, no puede autorizar, ni tampoco puede consultar el asistente de obra, mucho menos el gerente de la empresa, no, no, la ley es clara, nos dice residente, supervisor o inspector de obra. También nos dice el inspector o supervisor de obra, dentro de los siguientes 5 días calendarios, ratifica a la entidad lo anotado y emite informe técnico sustentando su posición respecto a la necesidad de ejecutar el presupuesto adicional, ¿no? Entonces, una vez ya anotado, ¿no? La opinión del supervisor, ¿no? En el cuaderno de obra, respondiendo al residente sobre la necesidad, entonces el supervisor le responderá, ¿no? Diciéndole efectivamente sí corresponde hacer un adicional de obra, ¿no? Una vez desde esa anotación, tiene 5 días calendarios para que comunique este acto, ¿no? Previamente también con una copia del cuaderno de obra hacia la entidad, ¿no? Y la entidad también va a tener, va a tener la documentación correspondiente, ¿no? Previamente sustentada también, ¿no? Claro está, yéndose al marco normativo del sustento del por qué corresponde hacer un adicional de obra, ¿no? No simplemente bastaría con decir que sí, se tiene que hacer un adicional de obra, ¿no? Entonces el
supervisor de obra tiene que emitir un informe técnico, ¿no? Con el contenido, con la tecnicidad necesaria para que los funcionarios de la entidad puedan validar su propuesta de hacer el adicional de obra. También nos dice que además se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico o el riesgo que genera la necesidad del presupuesto adicional, ¿no? Entonces, dentro del contenido del informe técnico y el expediente técnico del adicional de obra, tiene que ver en todo momento, ¿no? Tiene que ver el análisis costo-beneficio de la generación de este adicional de obra, ¿no? ¿Cuánto me está costando este adicional de obra? ¿Cuánto es lo que me va a beneficiar, ¿no? En la obra, ¿no? Y si no lo hago, si no genero este adicional de obra, ¿en qué repercutiría, ¿no? O en qué resarciría eh, perjudicialmente si es que no lo hago, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que decir el informe técnico del supervisor de obra, ¿no? Entonces, recordemos que el supervisor de obra juega un papel muy importante también, ¿no? El cual tiene que asumir este rol por su experiencia misma, ¿no? De ejercer la supervisión o la inspección de obra, ¿no? De hacer todo el recuento y el análisis técnico y elevarla hacia la entidad, ¿no? Entonces la entidad también va a mantenerse segura de que tiene un buen supervisor de obra, ¿no? Para que pueda simplemente validar esa información, ¿no? Y no tenga que estar revisando a detalle todos los documentos, ¿no? Bien, entonces existe también un expediente del adicional de obra, como ya les estaba mencionando, ¿no? El expediente técnico, ¿no? Lo presenta el contratista dentro de los 15 días calendarios siguientes a su anotación, siempre que el supervisor o inspector haya confirmado la necesidad de la prestación adicional. Entonces, recordemos, el supervisor confirma, ¿no? Mediante el cuaderno de obra, la necesidad hacia el contratista. Una vez que le ha confirmado al contratista, el supervisor eleva con informe técnico hacia la entidad, ¿no? Esa respuesta, ¿no? Una vez que ha sido confirmado por el supervisor, el contratista tiene de plazo 15 días calendarios, ¿no? Para que pueda elaborar todo un expediente técnico que me sustente ese adicional, ¿no? El cual, si hablamos de expediente técnico, habíamos dicho, habíamos mencionado el día de ayer, lo mínimo que debería tener, ¿no? No, perdón, al principio de la clase, lo mínimo que debería tener un expediente técnico, ¿no? Entonces, el adicional debería tener, pues, quizá una memoria descriptiva, ¿no? Sus especificaciones técnicas, ¿no? Las partidas ejecutadas, el análisis de precios unitarios, debe tener también su cronograma de ejecución de obra, ¿no? De obra adicional, su fórmula polinómica también, ¿no? Entonces, y los planos del expediente de adicional. Entonces, es importante, ¿no? Que estamos viendo que el adicional de obra tiene que formularse en un expediente técnico también, ¿no? Y tiene plazo 15 días calendarios después de la anotación, ¿no? En donde el supervisor confirma la necesidad de la prestación adicional. También nos dice, de ser el caso, el inspector o supervisor remite a la entidad su conformidad sobre el expediente técnico en plazo de 10 días hábiles de presentado el expediente técnico, ¿no? Entonces, una vez que el contratista elabora el expediente técnico, el supervisor o el inspector lo va a revisar también, ¿no? Y va a elevarla hacia la entidad, ¿no? Informando su conformidad correspondiente al expediente técnico del adicional, ¿no? ¿Cuánto de plazo tiene el supervisor? Tiene de plazo 10 días hábiles, ¿no? Desde el momento en el que se le presenta, ¿no? Nos dice que de existir partidas cuyos precios unitarios no existen en el presupuesto, el residente y el supervisor o inspector pactan precios y el documento generado se remite a la entidad para su
aprobación como parte en el expediente técnico, ¿no? Cuando se generan nuevas partidas en el expediente este adicional pueda ser ejecutado, ¿no? Pero recordemos que no solamente bastaría con la aprobación del expediente técnico de adicional, ¿no? Mediante acto resolutivo, sino que también tenía que tener o tiene que tener un certificado de crédito presupuestario, ¿no? O de disponibilidad presupuestal en la que la entidad me diga si tengo el dinero para que el contratista pueda ejecutar esto, ¿no? Si tengo los 50,000 soles o si tengo 1,000,000 de soles para que pueda ejecutar ese adicional de obra, ¿no? Si no tiene el dinero la entidad, entonces no me garantiza a mí de que yo pueda, que la entidad posteriormente me pague esa, ese adicional que ya ejecuté, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso también. Me dice también que las demoras en emitir y notificar la resolución puede ser causal de ampliación de plazo. Entonces, aquí está, el marco normativo lo ha dicho, ¿no? Ya está más claro, nos dice que, como les venía mencionando, muchas veces las obras se paralizan por la demora en la respuesta de la entidad en aprobar un adicional de obra, ¿no? Entonces, esta demora incurre en que el contratista pueda solicitar ampliaciones de plazo. Y si se generan ampliaciones de plazo, también se generan mayores gastos generales, los cuales van a tener que ser reconocidos hacia el contratista, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? En demorar en aprobar los expedientes de adicional de obra, ¿no? O bien lo aprobamos en su momento, dentro del plazo establecido, o denegamos también, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta estas consideraciones que nos dice el marco normativo. Bien, estimados participantes, es 6:43, 6:53, regresamos para continuar con la clase. En ese momento les voy a enviar al grupo de WhatsApp el examen que les dije que íbamos a tener hoy día, ¿no? Para que lo puedan resolver hasta el final de la clase.